Nos hace especial ilusión comenzar una nueva serie de programas, un nuevo proyecto que se denomina Residuo Cero y con el que vamos a intentar conocer un poquito más todas las posibilidades que tenemos para reducir los residuos y para conocer de alguna manera el trabajo que se está haciendo en torno a estos. El objetivo, sensibilizar y sobre todo la prevención. Para ello hemos considerado importante conocer los organismos que se encargan en nuestra comunidad foral de trabajar en todos estos ámbitos. Aquí tenemos nuestras mancomunidades de residuos y de agua, pero por encima hay un consorcio, hay una entidad denominada NILSA y hay un gerente de ambas entidades. Fernando Mendoza, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por haberte acercado. Y hablamos de consorcio y de NILSA, hablamos de dar a conocer no solo el trabajo que se hace con los residuos, algún tironcito de orejas también tiraremos porque alguna cosita no estamos haciendo bien, pero yo creo que es también muy importante saber qué entidades trabajáis en los residuos en Navarra y en qué sentido, en qué línea. Hablamos de consorcio de residuos, cada vez un poquito más. ¿Qué es el consorcio de residuos? Mira, el consorcio de residuos es un equipo dentro de NILSA. NILSA es una empresa pública que se creó por parte del Gobierno de Navarra. Somos un instrumento de Gobierno de Navarra que se creó en el año 89-90. Igual más conocido porque es a lo que más nos hemos dedicado, que es las aguas residuales, o sea, todas las depuradoras de Navarra se han construido y se están gestionando por NILSA y ahí ya tenemos una larga trayectoria de más de 30 años. Y desde el año 2007 el Gobierno de Navarra nos encarga un nuevo trabajo que es apoyar a las mancomunidades de residuos en la gestión de los residuos urbanos, en los residuos domésticos de Navarra. Vamos a decir que la organización, simplificando un poco de qué se hace con los residuos, una vez que los vecinos y vecinas de nuestros pueblos lo depositan normalmente bien depositados en las distintas, haciendo reciclaje. Las mancomunidades son las encargadas de la recogida de esos residuos, se llevan hasta un punto de transferencia y ahí es donde entra a trabajar el consorcio de residuos que lo lleva a unas determinadas plantas de tratamiento, bien de envases, bien de fracción resto, ya hemos empezado también con las plantas de compostaje y ahí es donde actúa el consorcio de residuos. Bien es cierto, y aquí lo sabéis bastante bien, que la gestión de determinadas plantas de residuos también la hacen las mancomunidades, pero aquí en la planta de tratamiento de envases de Peralta no se trabaja con únicamente los envases de la mancomunidad de Riberalta, sino que se trabaja con una parte importante de los envases de todo Navarra. Bueno, pues el conjunto de mancomunidades, a excepción de la mancomunidad de Pamplona, que desde el origen ha tenido ahí una situación muy especial. Vamos a decir que de los 660.000 habitantes que somos en Navarra, aproximadamente un poquito más del 40% estamos dentro del consorcio porque el 60% de la población de Navarra está concentrada en torno a la comarca de Pamplona y sí que en residuos la comarca de Pamplona es totalmente, por ahora, independiente del resto de mancomunidades. Luego hay 14 mancomunidades más un gran ayuntamiento que es Baztán, que el resto de la población, como digo, un poquito más del 40% de la población de Navarra, cada una de las mancomunidades hacen su labor de recogida y agrupado en el consorcio es donde se distribuye la gestión de qué hacemos con esos residuos después. Bueno, pues las mancomunidades recogen esos residuos, esa basura de alguna manera y después, claro, cada mancomunidad no tiene una planta de envases, una planta de compostaje, una planta de... No, es el consorcio quien se encarga de enviar todos esos residuos. Y llevarlo al sitio donde se crea más apropiado, cada vez más teniendo en cuenta no solo los costes económicos, que por supuesto hay que tenerlo, sino también los costes ambientales. Ahora estamos viendo, con lo que ha subido el gasoil y demás, que eso que nos parecía un poco cosa de cuál es la huella de carbono, cuál es el coste ambiental, que también se traduce en dinero. Entonces hay que tener en cuenta
dónde puede ser el mejor sitio, pero también cuáles son los costes de transporte y demás, y ahí es donde se decide si estos envases de Borchiriac se llevan a una determinada planta o se lleva a otra planta. Bueno, prevención, yo creo que es así como con mayúsculas, ¿no? Siempre se dice que más vale prevenir que lamentar, y en el caso de los residuos, bueno, pues se ha hablado de muchos eslogan, ¿no? Pero el mejor residuo es aquel que no se genera. Yo creo que es el que gana a todos, Fernando. Pero fíjate que también hay un poco en el ambiente nuestro de los residuos, se habla de la pirámide de la gestión de los residuos, y la pirámide es, en la cresta de la pirámide está la prevención, que es lo más importante, después va la reutilización, algo que tú tienes en casa y que ya no lo necesitas por la razón que sea, y que entonces para ti ya es un residuo, algo de lo que te quieres quitar, otro lo puede reutilizar. Por debajo va el reciclaje, que es algo que ya tenemos en Navarra muy metido. Si no se puede reutilizar porque ya no está para su utilización por otras personas, sí que los materiales que tiene ese residuo sí que se pueden volver a reutilizar y hacer algo nuevo. Y después ya van cosas que nos parece que es el destino normal de un residuo, como es su valorización energética, cosa que aquí en Navarra no estamos tan acostumbrados, y lo peor de todo, que es llevarlo a un vertedero y enterrarlo. ¿Cuál es uno de los principales retos? Porque ya habéis visto, dices, lo principal es la prevención, que no generemos residuos. Pero casi te devuelvo la pregunta, ¿cuánto crees que hacemos de prevención y cuánto crees que hacemos de llevarlo a vertedero? Pues con la sociedad que tenemos, yo creo que de prevención más bien poco, ¿no? Porque no hay más que ir a un supermercado cualquiera y comprar, mira, una bolsa de magdalenas que empiezas a sacar, el plástico grande, empiezan a salir las magdalenas, después cada magdalena su plástico, en su papel, la cosita de atarlas. ¿No? Lo estás llevando muy bien, porque también en la prevención cuenta mucho algo que se está diciendo, que es el ecodiseño. ¿Cómo preparamos la venta de nuestros productos para que haya menos residuo y más... Ojo, y que están las grandes empresas están muy involucradas. Estamos en ello. Que se facilite la reutilización en determinados productos, que se facilite el reciclaje en determinados otros. Pero, por desgracia, la base de la pirámide ahora está en llevarlo a vertedero. Prácticamente no menos del 50% de nuestros residuos van a vertedero, por una razón o por otra. Por una razón o por otra. Vertedero, por ejemplo, ahora tenemos nosotros el contenedor de la tapa verde y el cuerpo gris, ¿no? Claro. Aquí en la mancomunidad Ribera Alta, bueno, pues es el de fracción resto, ahora no recuerdo los colores de el más abundante, ni de Monteagudo, o sea, ni de... Vamos a decir que en general igual el más conocido, ahora van todos a color gris y la tapa es lo que lo distingue, era el contenedor verde de antes. En muchos sitios seguimos teniendo más contenedor verde que contenedores. Si vas a un lineal donde hay de todos los tipos de contenedores, seguimos teniendo más contenedor verde, más contenedor de fracción resto, que igual contenedores de otro tipo, amarillos para envases, o vidrio, o papel, o el último en llegar, el marrón, que es el de materia orgánica. La cuestión es que, vamos a decir, el gran reto ahora es reducir la fracción resto, reducir el porcentaje de residuos que acaba en vertedero. Ese es el gran resto. Y todo lo demás, en parte, va en esa línea de reducción de esa fracción resto. ¿Un 50% más o menos va a vertedero? Bajar del 50% es muy difícil. Pero ahí tenemos también retos, pero retos además que no nos los hemos marcado nosotros, que nos los marca el Gobierno central y el Gobierno europeo, sobre todo, ¿no? Que Europa es de alguna manera, Fernando, el que va marcando las pautas, como en ¿no? muchos otros asuntos, yo creo que, vamos a decir, influyen en nuestras vidas. Las directivas europeas, las leyes europeas van marcando cuál es la dirección que tenemos que seguir. En estos aspectos, además, el reto climático, la inminencia, el cambio climático,
bueno, hay gente que todavía quiere no creérselo, pero lo tenemos ahí, y las estadísticas lo dicen y la percepción, yo creo, de cada uno también lo dice. Nos van insistiendo que uno de los factores también que están influyendo mucho en el aumento de las temperaturas y del cambio climático es la gestión de residuos. Generamos muchos residuos y esos residuos generan a la vez muchos gases de efecto invernadero y demás. Y ahí viene el calentamiento, ¿no? En muchos casos vamos a decir que primero va Europa marcando unas directrices, después se transponen a una legislación nacional y se acaba de aprobar una ley de residuos de ámbito nacional, y en Navarra en este caso sí que nos habíamos adelantado y ya teníamos una ley de residuos y su fiscalidad en Navarra, que ahora tendrá que en parte adaptarse a lo que pueda decir la legislación nacional y ajustar un poquito más lo laxa, que dice, ¿no? En cuanto a cantidades económicas me refiero. Pues, por ejemplo, algo que ha tenido relevancia, como es el canon de vertido. Es que hasta que no nos tocan la cartera no nos preocupa el tema. Al final el convencimiento viene por un convencimiento, vamos a decir, ético, personal, pero hay otra razón para que cambiemos nuestras actitudes y cambiemos nuestras costumbres. Vamos a explicar esto, si te parece, Fernando, nos detenemos un poco porque yo creo que es importante. Va a afectar a los bolsillos de todos. Está afectando a los bolsillos de todos, está afectando también a las subidas de las tasas de las mancomunidades, y yo creo que también merece la pena que lo expliquemos. Mira, sí. Pero antes, volvemos al tema del vertedero. No quiero tampoco pasarlo por encima, porque, bueno, yo creo que todo el mundo puede saber lo que es un vertedero, pero por si acaso, un vertedero es allí donde se lleva la basura y se va enterrando por capas. Y se entierra. Entonces, claro, esto supone que tiene unos tubitos por donde salen los gases. Claro, sale mucho metano, porque sobre todo si lo que entierras ahí sigue teniendo materia orgánica, lo que hace es, vamos a decir, descomponerse, y en esa descomposición lo que hace es producir gases, porque si no explotaría, sería peor. Claro, los antiguos vertederos podían tener explosiones porque no estaban bien preparados. Los nuevos vertederos sí que está para que esos gases no se queden enterrados y haya un problema, un accidente y demás, y salen. Es una parte importante de los gases de efecto invernadero, también vienen de esos procesos que se están produciendo en los vertederos. Aunque hay un paso previo a enterrar, que bueno, pues en nuestro caso se hace en Culebrete, en Tudela, hay un caso previo a enterrar esos residuos, pero sí que es cierto que, claro, no se puede salvar. De todas maneras, eso sí que es algo que igual es desconocido. Nuestros residuos, los de las mancomunidades, los del consorcio, todos los residuos que generamos están tratados. Han pasado por una serie de procesos que lo que han hecho es eliminar toda la materia orgánica que puede tener. Cuando echamos a la fracción resto, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos echando envases, estamos echando papel, pero lo echamos junto a materia orgánica. Y ahí se junta. Y encima luego viene un camión y aún se mezcla más. En todos los casos o va a Cárcar o va al Culebrete. Y ese fracción resto que llega todo mezclado se trata. Nuestros residuos, los de las mancomunidades, los del consorcio, están tratados. Y, vamos a decir, hay un tratamiento que se llamamos destabilización, que es quitarle toda la materia orgánica que va impregnando. ¿Y qué es lo que va a generar los gases? Sí, y qué es lo que generaría y la contaminación mayor, ¿no? Hay una parte en ese proceso, ir a Culebrete o ir a Cárcar, es llamativo de ver, porque de ahí conseguimos apartar, reciclar una parte relativamente importante de residuos que bien, el ciudadano, la ciudadanía no ha separado en origen. Lo conseguimos separar, pero se consigue separar menos de lo que se separa si cada uno de nosotros echa. ¿Por qué? Pues porque la materia orgánica acaba manchando y no conseguimos que eso luego sea reutilizable. Claro. Pero sí se estabiliza, sí se le quita una parte importante de la materia orgánica y se da un tratamiento y eso ya va estabilizado con muy poca materia orgánica al vertedero. Ese es un tratamiento que ya es obligatorio. Ya es obligatorio y hay que hacerlo. Es obligatorio, no quiere decir que en todos los sitios se haga, pero
los residuos del consorcio de residuos, vamos a decir que todos los residuos intento, ¿no?, llevan todo eso que conseguimos reciclar de forma mecánica una parte de los materiales que están ahí, pero no con tanta eficacia como cuando colabora la ciudadanía y hacemos una recogida, una separación en casa, en nuestra casa, de los distintos materiales, incluido la materia orgánica. Dos cosas, que quede muy claro, para que luego no haya dudas, que lo que estamos hablando de que toda la basura va mezclada y se intenta hacer ese último esfuerzo de separarla, eso es la fracción resto. En la fracción resto. El resto de fracciones se llevan separadas a sus distintos centros de tratamiento. No se mezclan para nada. El contenedor amarillo, el de envases, se coge y se lleva a unas plantas de transferencias. En esa planta de transferencias se junta todos los residuos que estaban en contenedores amarillos de los distintos pueblos y desde ahí, por ejemplo, se trae aquí a Moratiel y ahí se hace. ¿Qué pasa? Pues que hay lo que en la jerga un poco técnica llamamos los impropios, o sea, todo el mundo no hace las cosas todo lo bien que podría ser, y eso es por eso tan importante hacerlo bien, y dentro de lo que estaba en el contenedor amarillo pues puede aparecer materia orgánica porque alguien la ha tirado y entonces nos fastidia un poco nuestra. Pero los resultados luego del trabajo que se hace, por ejemplo, en Moratiel, o se hace en Cárcar, o se hace en el Culebrete, con lo que viene del contenedor amarillo, son mucho más satisfactorios, recuperamos mucho más que los materiales que recuperamos con un tratamiento también potente de la fracción resto. No sé si me he explicado perfectamente bien. Además hay que tener en cuenta, bueno, la labor que se hace en las plantas es increíble, porque ahí sí que de lo que es, por ejemplo, aquí en Peralta veremos además un reportaje dentro de estos programas de cómo funciona la planta de Moratiel, manualmente en muchos casos y con una tecnología puntera, es una planta 4.0, se consigue separar muchas veces lo impropio. Hombre, lo ideal es que lo hagamos bien en casa. Sí, pero fíjate, a mí es otro mito que me gustaría romper, que es, tú lo separas y luego todo se junta. No. Lo que pasa es que, vamos a decir, hay que hacer, o lo contrario, si lo das separado vas a quitar puestos de trabajo. Ahí quería también entrar. Porque si no, al que está separando, yo creo que para llegar a los niveles de selección de los materiales, de los distintos materiales, hay que trabajar en todas las líneas. O sea, primero tenemos que colaborar la ciudadanía y hacer una recogida selectiva o colaborar en la recogida selectiva correctamente, pero luego esa otra parte también va a haber que hacerla, porque para sacar un rendimiento económico y una recuperación real, buena de materiales, cuanto mejor seleccionados estén, cuanto más separados estén los distintos plásticos, cuanto más separados están los distintos metales y demás, mayor valor económico va a tener esto y más capacidad de recuperar vamos a tener, menos va a acabar yendo al resto. Y en esta línea, claro, estamos insistiendo tanto en la materia orgánica, lo primero, porque es que de la materia orgánica podemos sacar abono. Lo que se está hablando ahora de lo que han subido los abonos, porque parece que todos los abonos ahora venían de Ucrania, de no sé dónde y demás. El abono hasta hace no tanto, la gente un poquito mayor de nuestra edad, era materia orgánica. De los propios animales que se tenían en casa. De los animales y demás, y tenía tanta importancia. Vamos a decir que de nuestros residuos, de los residuos domésticos, podemos sacar un abono que directamente podemos utilizar en nuestra agricultura. Ese es pero el segundo efecto es que si separamos en origen, en nuestras casas, la materia orgánica, la capacidad que vamos a tener de hacer una buena selección de otros materiales, de plásticos, de metales, de papel, nos va a permitir de que la capacidad de reciclaje, el volumen de reciclaje que hagamos sea mucho mayor y que, por lo tanto, la fracción resto, lo que tenemos que llevar al vertedero, sea mucho menor. Pues fíjate, me había apuntado yo también el mito de que no reciclar genera puestos de trabajo, porque yo creo que es algo que
que os incomoda mucho a los que trabajáis en esto? Porque además no hay más que ver las diferentes plantas de tratamiento, cuanto más se está reciclando, incluso la incorporación del quinto contenedor, más personal está entrando en las plantas, ¿no? Yo creo que hay todavía margen de incorporación de mucho empleo en el tema del reciclaje, de la reutilización de residuos, la buena gestión de los residuos. Hace unos días se celebraba el 50 aniversario de Traperos de Maús, que yo creo que conocemos todos y que hace una labor en Navarra encomiable. Lo estoy diciendo de memoria, pero superaban los 300 trabajadores. Los 300 trabajadores, muchos de ellos, porque esa es la labor que tienen, en inclusión. Gente que hay que incorporar de distintas problemáticas o situaciones de esto. Ellos hacen reciclaje, pero hacen mucha reutilización. Cuando queramos subir en esa pirámide y no quedarnos exclusivamente en el reciclaje, sino la reutilización, y hay países alrededor, va a hacer todavía falta más personal. Y ese trabajo en inclusión yo creo que sí que es muy adecuado para los temas que estamos tratando. Pero cuanto más exigentes seamos en los objetivos que nos planteamos, en la gestión correcta de nuestros residuos, sí que va a hacer falta más personal. Y luego la mecanización, lo que ahora llamamos la digitalización casi de forma genérica, los roboces y demás, en toda la industria estamos viendo que se incluye. Claro, puede haber partes que tiene que hacerse manualmente, pero hay partes que están mecanizadas en nuestras plantas de tratamiento porque son muy eficaces. O sea, los imanes en cuanto a la selección de los distintos metales o la separación de distintos plásticos por tamaño y demás, es sorprendente ver cómo se está funcionando en una planta de tratamiento de envases o de otro tipo de residuos, porque al final son fábricas, y en eso también tenemos unos retos importantes de ser cada vez más eficaces en la separación de cosas que llegan juntas y que para que sean bien recepcionadas y bien reutilizadas luego de nuevo por la industria, pues hay que hacerlo correctamente. Lo que está claro es que tenemos un enemigo a batir, que es el contenedor de fracción resto, que es donde tiramos la basura que no tiene ningún contenedor o donde tiran la basura los que no reciclan. Yo también te diría que en Navarra somos muy de reciclar, o sea, estamos muy en la cabeza. Sí, comparados con otras provincias, los datos y con el resto de España, pero son muy buenos. Pero un 50% de fracción resto es mucho. Es mucho. Y luego, claro, luego viene Paco con las rebajas. Ahora vamos a hablar el gran reto ahora para intentar bajar de ese 50%, el 60%, es la fracción resto. Por eso estamos insistiendo tanto en la fracción resto. Esos cambios un poco mentales, un nuevo contenedor que encima es fracción orgánica, que vamos a decir es lo que igual huele más o puede oler más. Y contamina más al final, ¿no? También lo que se da cuenta los que entramos en la selección dentro de las casas es que hay mucha fracción. Dentro de la bolsa general de lo que era de fracción resto, si empiezas a separar fracción orgánica y lo poco que es fracción resto... Queda nada. Queda muy poco. Muy poco. Y que te pones vamos a decir, algo más pequeño, con una bolsa más pequeña y fíjate, yo te que aquí diría... somos de mucha verdura y de muchas cosas, cada 2 días pues acabas teniendo y lo sacas y no notas especialmente una molestia mayor, sino que tienes que ver que estás haciendo un gran beneficio y que estás quitando la materia orgánica y en cambio lo que se te queda de fracción resto, pues acabas sacando una bolsa también pequeña, pues igual... una a la semana, como mucho. Bueno, la nueva ley de residuos nos va a castigar económicamente, porque es que es lo que yo decía, es que no queda otra, es que al final, en fin, en esto todavía no se ha encontrado la varita mágica de que solamente pague el que contamine, que es un poco lo que Europa decía hace unos años, pues pan para todos. 20 euros por cada tonelada que llevemos al vertedero. Eso lo estamos pagando ya porque eso lo dice la ley foral. La ley nacional está hablando, vamos a hablar un poco genéricamente, de 40 euros. ¿Y esto el ciudadano
¿dónde lo va a anotar? Cuando tú pagas la factura de la basura, que nos llega, hay como tres partes fundamentales. En el mismo pago podemos distinguir tres pagos que están juntos en uno. Por un lado, cada mancomunidad te va a cobrar por lo que él considere que te tiene que cobrar por la recogida. Cada mancomunidad ahí es soberana, es independiente y dependiendo de sus circunstancias, de sus sistemas de recogida y esto, te cobrará una cantidad u otra. Eso por un lado. Por otro lado está lo que cobra el consorcio por la gestión, una vez recogido, por lo que cuesta el tratamiento. Que si la Mancomunidad de Ribera Alta está gestionando una planta, nos pagará por la parte correspondiente a sus residuos que trata en su planta, pero nosotros, el consorcio, le paga la parte correspondiente de lo que cuesta el tratamiento ahí. ¿Cuánto crees que se paga al año una familia, no una persona, una familia por tratamiento? Porque pues el recibo general yo creo que está en la Mancomunidad Ribera Alta, yo creo que está en unos 100 euros, una cosa así, pues, 90, 100, 100... Pues yo creo que será un poquito más por lo que te digo, nosotros igual ahora con los 20... Por cada vecino, no por cada vecino, por cada familia... Pues 120 euros. Pues está muy ajustado porque nosotros ya cobramos 70 euros por el tratamiento, por todo lo que se hace en tratamiento, incluido la prevención, las campañas, la concienciación, en la comunicación, todo ese tipo de cosas. Y luego hay una tercera parte que no existía hasta el año 19, que son 20 euros por tonelada, que, vamos a decir, como no puedes decir en los residuos, no podemos saber... ¿Quién ha reciclado y quién no? ¿Quién ha reciclado y quién no? Ni cuánta basura has echado tú, o sea, no hay nadie... Cosa que sí que pasa con el resto igual de los servicios o demás, que es cuánta agua has consumido. Sí, hay contadores y cada uno paga lo suyo. Cuánta electricidad, no sé qué. Es un poco injusto esto, sí, bien, pero es así. Pero ¿cómo consigues? Hay sistemas, se está tendiendo a sistemas, pero son sistemas... que igual rozan a veces un poquito la ley de protección de datos y esto, ¿no? Luego es difícil porque no hay un contador en cada uno, no hay un sistema... Es difícil ver lo que cada uno de nosotros generamos y cobrar directamente. O sea, de momento estamos pagando esos 20 toneladas. 20 euros por tonelada. Que llevemos al vertedero cada mancomunidad. Claro, eso. Con lo cual, cuanto más se eche al contenedor verde, más nos va a subir la Más sube. Vamos a decir que tú estás pagando, claro, en un año tú has hecho el cálculo y dices, bueno, hago los presupuestos y... a nosotros nos sale, hay que cobrar 70 euros al año por cada factura, por cada recibo, más lo que cueste el tratamiento, más esos cálculos de cuántas toneladas vamos a llevar, estimamos que llevamos al vertedero y ahí hay una previsión de cuánto vamos a tener que gastar. Ese dinero pasa a formar parte del fondo de residuos y ese fondo de residuos sí que en principio, gestionado por el Departamento de Medio Ambiente, sirve para financiar determinadas actuaciones o inversiones en prevención o en gestión de residuos, siempre, y lo dice la ley de residuos, intentando que toda esta haya una reducción en la fracción resto y en la mejora en la prevención, en la reutilización y en acciones de alguna manera de sensibilización, ¿no? Sí, y luego de gestión también, o sea, por ejemplo, inversión en las mancomunidades. Los últimos contenedores de materia orgánica que se han instalado en las mancomunidades se ha pagado con fondo de residuos porque se entendía que era una labor buena en mejorar la propia gestión, o los camiones de materia orgánica que se han comprado para la puesta en marcha de la gestión de materia orgánica en los últimos años, también se han pagado con el fondo de residuos, por decir algo. Nos vamos a meter, por ejemplo, en la construcción de un par de plantas de compostaje de materia orgánica y una parte de la financiación de esas plantas no va con cargo al recibo a lo que cobra el consorcio, sino que el Gobierno de Navarra, desde el Fondo de Residuos, también nos cofinancia ese tipo de plantas. ¿Dónde van a ser las plantas? Pues hay una, además me parece una experiencia muy interesante, que estáis
está Valdizarbe, está toda la zona media, y estáis sí, vosotros. Por eso te preguntaba. Y sin caer en el localismo, vamos a decir que le hemos puesto en el centro, que está bastante cercana a Tafalla, en la misma localización donde ahora está la planta de transferencia, y porque vemos sinergias, la localización es muy buena en cuanto a distribución de distancias y esa planta yo creo que en un año, en 2 años, será ya una realidad. Y esa un poco será la que nos afecte toda la materia orgánica, toda la materia orgánica que recogéis aquí de forma selectiva, más las podas, se va a hacer compost ahí y vais a poder recoger una familia o algo, o los agricultores de la zona, ese compost para la fertilización, bien de jardines municipales, huertos, macetas, ¿no? huertos o en determinados, o su utilización agrícola por los agricultores de nuestra zona. Bueno, pues 20 euros por tonelada de residuo fracción resto, que bien después revierte otra vez en las mancomunidades y al final en los vecinos en campañas de sensibilización, inversiones, pero que, claro, también desbarajusta un poco los presupuestos de las mancomunidades. Pero, pues, como decía yo, Fernando, es que aquí al final o nos dan el palo económico o no... Hombre, los que estamos aquí, además, decimos, te he preguntado qué crees, porque decimos, la basura es muy cara de gestionar. 70 euros por familia al año en lo que es nuestra parte, más las otras partes. Yo creo que si miras otros servicios o otros gastos familiares, todos querríamos pagar menos. ¿Sabes lo que pasa? Que igual... Y es una cantidad relativamente... Sí, por supuesto, pero más que cara de gestionar, yo creo que como es algo relativamente novedoso el gestionarla y no estábamos acostumbrados, porque yo también, decías tú antes, ¿no? Vamos a hacer de abuelos cebolletas. Yo he vivido la bolsita colgada en el palito en la puerta de casa y pasaba el carro y la tirabas, ¿no? Entonces, claro, y aquello se enterraba o en el mejor de los casos, tenemos, ¿no? un recuerdo, porque sí que es verdad que la cantidad de residuos que generamos ahora frente a los residuos que se generaban entonces no tiene nada que ver. Estamos hablando por encima de 400, casi 500 kilos de basura por persona, por habitante y año en Navarra. Y somos, casi es de nuestros puntos fuertes, o sea, somos de las comunidades que, no lo estamos que menos residuos generamos en relación a otras comunidades. Pero el consorcio y la gestión de residuos se genera porque había que dar una solución, porque esa bolsita que se generaba menos, pero que se generaba, había multitud de vertederos, vamos a decir, incontrolados alrededor de cada pueblo, normalmente en un barranco, porque así no había que hacer un agujero, donde se tiraba y en el mejor de los casos luego se tapaba sin ningún tipo de gestión y demás, y eso llegó ya a un momento que eso no era posible. Ni era salubre ni nada, porque claro, no hemos hablado de los gases que escapan, no hemos hablado de los lixiviados que se filtran a las aguas. A las aguas y demás. Porque todos dejamos una bolsita de basura en el suelo, nos despistamos y a los días nos damos cuenta que ahí hay un charco. Claro, pues ahora pues eso, imagínate, en todas las toneladas de basura... Y eso en un pueblo relativamente pequeño nos podía parecer, ¡ay, qué guarrada!, que cuando ahora lo vemos que alguien ha dejado, no ya materia orgánica, que eso ya no lo vemos, pero escombros, por ejemplo, escombros, y vas dando tu paseo por el campo y dices, pero este sinvergüenza, ¿cómo se le ha ocurrido dejarlo aquí y demás? Claro, eso era relativamente lo habitual hasta hace no tanto tiempo, hasta hace, pues estamos hablando de principios casi de este siglo, donde relativamente cada ayuntamiento, porque esta es una competencia municipal que se ha ido agrupando para poder dar respuesta a esa problemática, es donde hemos tenido que hacer todo este montaje, todo este sistema de gestión y siempre recordamos lo bueno y no nos acordamos de que había problemas que había que solucionar. Lo que pasa que es eso, no tenemos costumbre y tenemos que ir poniéndonos las pilas y si no nos las pondrán. Desde Europa primero y ahí nos irán el efecto dominó hasta cada mancomunidad. Fernando Mendoza, gerente de NILSA y del Consorcio de Residuos. Ha sido un verdadero placer. Creo que es información que los vecinos tienen que conocer. Luego apelamos a su responsabilidad y a que de verdad pues intenten hacer las cosas lo mejor posible y ante la duda pregunten, pero por lo menos la información que no falte, que la demos. Y yo felicitar en general
a la ciudadanía navarra, a la ciudadanía de estas mancomunidades, de las de nuestro entorno, porque yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Hay margen de mejora? Hay margen de mejora entre todos, por parte de la Administración, por parte de las administraciones locales también, pero yo creo que la ciudadanía navarra se está comportando en este sentido de primera, y eso es lo que nos hace estar en niveles de reciclaje y de gestión de residuos muy punteros a nivel nacional. Bueno, pues con este mensaje optimista, pero sin relajarnos, que vamos a venir aquí con 16 programas a informarles y, como les decíamos, también a veces a tirarnos a todos un poquito de las orejas. Cerramos nuestro primer residuo cero. Y recuerden que cada semana iremos hablando de medio ambiente, de residuos y de todo lo que conlleva este interesante y desconocido mundo. Gracias, Fernando.